Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo. Los estamos saludando hoy aquí en Facetas, programa que emitimos todos los lunes de 1:30 a 2:30 de la tarde por los 90.4 FM Estéreo, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hoy tenemos invitado a una persona encantadora que piensa en los demás, trabaja por los niños. Ella es Lady Cuestas Buitrago. Lady, pláceme saludarla, gracias por estar aquí No, en la gracias. Estéreo. Gracias a ustedes por invitarme, por abrir estos espacios para que la gente conozca los proyectos que se están haciendo en Colombia y la verdad muy agradecida. Más adelante estaremos hablando de ese gran proyecto que tiene ella, obviamente patentado y que ayuda a mejorar la vida de los niños en nuestro país y a nivel internacional, porque no solamente es en Colombia donde podrá usted adquirir este kit, sino también a nivel mundial. ¿Quién es Lady? Bueno, Lady, yo soy una mujer diseñadora, soy diseñadora industrial, soy amante de mi familia, soy una mujer que siempre ha hecho lo contrario a lo común, me considero un poquito loca, así me describo porque siempre desde pequeña que tengo recuerdos he tratado de hacer, de mejorar o desarmar o dañar las cosas que veía a mi alrededor. Eh, Estoy muy curiosa, me gusta mucho entender cómo se hacen las cosas. Vengo de una familia muy amorosa, digamos, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Entonces he tenido como todo ese apoyo de la familia, de lograr cumplir mis sueños, de siempre hacer lo que me gusta. Siempre me caracterizo en eso, en que todo lo que me propongo lo logro. ¿Dónde nace? Dime, ¿Dónde nace? yo nací acá en Bogotá, pero mi familia es de los llanos, entonces me la pasaba mucho en los llanos todo el tiempo. Hablemos de esa familia. Veo que ama su familia, ama el entorno y creo que ha influenciado muchísimo la familia en Lady. Hablemos de la familia. Sí, bueno, te cuento un poquito. Tengo una hermana gemela, mi mamá es una mujer luchadora, es una mujer que viene de un pueblo que es muy importante en esta historia, por eso lo voy a nombrar, que se llama Maya, Cundinamarca. Eh, Ella conoció a mi papá en unas ferias en el pueblo. Mi papá es una persona que era una persona que en ese entonces pues tenía muchos recursos. Digamos que yo estaba siempre en la mitad de familia que tiene muchos recursos y familia que no, que eso también es otra de las virtudes que logré obtener. Todo regular de pequeñas, pero cuando mi papá tenía, o nosotras teníamos en promedio 5 años de edad, a él lo asesinan, digamos, por un tema de violencia en el entorno en el que él trabajaba y pasamos de tener todo a no tener nada. Entonces, realmente fue un momento muy difícil porque mi mamá es una persona que no es profesional, que le ha tocado muy duro. Ella empezó siendo taxista, empezó haciendo un montón de cosas y nos inculcaba que a pesar de todo lo malo que tuviéramos, siempre teníamos que compartir, así fuera muy poquito. Entonces nos enseñó ese valor del dar, de que si tú das y compartes lo poquito que tienes, se te devuelven bendiciones. Entonces, siempre, éramos las tres en adelante. Ella decía, Lady, si me acompañas a manejar el taxi, no sé, en la noche te compro un bonjour. Y para mí era como, ¡ah! Un bonjour, maravilloso, porque era como valorar ese tipo de cosas. Entonces, realmente hemos trabajado desde muy pequeñas. Y mamá decía, para mí lo más importante es el propósito, es tener claro eso. Para ella, para mi mamá, su propósito era que mi hermana y yo, que aparte éramos dos al mismo tiempo, o sea, doble gasto, dos canzonas, que las dos pudiéramos estudiar una carrera profesional, pues que para ella eso era imposible. Y pues ella logró su propósito, somos profesionales, aparte tenemos dos hermanos más, uno que tiene 23 años y una bebé que ya es más alta que yo, que tiene 12 años. Y bueno, siempre como resaltar ese tema de mamá, que fue mamá y papá y con mucho esfuerzo nos enseñó que las cosas sí se logran, a pesar de todas las barreras hay que luchar por hacerlas. Hablemos de la mamá. Nos comentas, tu papá lo asesinan. Ujú, Desafortunadamente, cuando estaban ustedes muy pequeñas. ujú. Pero hablemos de tu mamá, de ese impulso que les da a ellas, del trabajo que realiza a ellas. Hagámosle un homenaje a tu mamá. Sí, no, pues mi mamá realmente, o sea, yo no sé cómo lo logró. O sea, realmente porque ella era muy joven, o sea, cuando nos tuvo era muy joven. Como te decía, es una persona que no tuvo oportunidad
de trabajar, ellos vienen desplazados, llegaron desplazados a ese pueblo, ella tiene más hermanos, todos los hermanos se quedaron en el pueblo y ella siempre decía pequeña, yo voy a salir del pueblo y yo voy a viajar fuera del país y bueno, siempre tuvo como metas grandes y siempre nos inculcaba de que de verdad teníamos que soñar con las cosas, teníamos que valorar lo que teníamos, pero tener visión. O sea, nos abría la mente como, ustedes tienen que ir a Harvard algún día y nosotros, ¿qué vamos a ir a Harvard? Y es un tema que, por ejemplo, lo logré, o sea, pero ella la que nos decía desde pequeñitas, eso sí, nos exigía muchísimo, porque pues obviamente había muy poquito dinero y lo poquito que tenía ella era para nosotras. Y ella fue súper emprendedora, o sea, vuelvo y digo, ya manejó taxi, después de ser taxista montó una floristería que se llamaba Gemis, todo lo ponía con sus gemelas. Después montó un asadero de el Gran Cimarrón Llanero, que todavía existe, en la 26 con Boyacá. Ella lo hizo sola, con su ayuda de sus hermanos, y tuvo muchos inconvenientes, pero siempre trabajando y luchando, y ahí vendió una parte, compró su primer carro, decía, así ve que yo sí puedo, ustedes también van a poder, ustedes solas pueden, bueno, siempre nos motivaba. Y nosotros viéndola a ella, yo me acuerdo que ella tenía reuniones con hombres, y estoy hablando de hace 20 años más, y a ella pues no la dejaban hablar mucho y ella se levantaba y me decía, a mí me escuchan igual, que yo igual tengo la palabra igual que ustedes y pues, ¿qué te puedo decir? Ahora mi mamá es una mujer exitosa, eh, tiene sus cosas, es muy buena en negocio, entonces cerró muy buenos negocios, lo que te digo, el asadero fue uno de esos y no, pues vive bien, es una mujer muy activa, muy hiperactiva, por eso nosotros también somos muy hiperactivas. Y nada, o sea, todo el homenaje a ella porque realmente fue una situación muy difícil y en vez de decir como, ay, pobrecitas, ay, no podemos, ay, pidamos, no, siempre era al revés, sí podemos, las tres podemos, hay que aprender, hay que trabajar, si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Nunca perdimos una materia, siempre fuimos primer y segundo puesto en el colegio. En la universidad yo tuve mejor promedio también, porque pues veíamos su esfuerzo y no podíamos quedarle mal. Hablemos de esa niñez, hablemos de ese pueblo. Veo que ese pueblo le ayudó mucho, influyó muchísimo. Sí, pues nosotros viajábamos, nunca vivimos en el pueblo, siempre viajábamos a pasar diciembre con la familia de mi mamá, con mis abuelos, y pues ahí compartimos un montón de cosas con personas menos privilegiadas, y como te decía, mi mamá fue la primera que armó un árbol de Navidad en el pueblo, eh, si no teníamos mucho conseguíamos para ir a comprar regalos para todos, y ver esa alegría de las demás personas cuando abríamos el primer regalo con un nombre de un niño que jamás había vivido eso. Entonces creo que nuestra motivación era como siempre intentar hacer algo por las personas que estaban allá, o sea, por personas que no tenían esas comodidades como nosotros acá en la ciudad. Eh, Mi infancia con mi hermana gemela todo el tiempo, ella fue mi apoyo, digamos que es raro decir esto, pero yo siempre nací acompañada de alguien, o sea, siempre nací como con esa luz atrás, a falta de papá tuve fue otra persona y mi mamá que siempre estuvieron ahí. Hablemos de ese colegio, ¿dónde estudió? Yo estudié en un colegio que se llama el Liceo Comercial Las Américas, creo que nadie lo conoce, de verdad. ¿Privado o público? Era privado, pero sí, era privado, pero era muy, digamos, más público que privado, diría yo. Fue una experiencia chévere porque académicamente era muy bueno, pero sí eran situaciones muy complicadas de gente que estaba al lado de nosotros también con situaciones difíciles. Yo creo que ese colegio nos enseñó al carácter, a tener carácter, porque cuando las cosas son difíciles, cuando tienes que luchar a veces un poquito más, era un colegio que era muy pequeño, que no tenía pues la cancha de fútbol, ahora como los colegios que tienen mis hermanos. Pero nada, hice amigos que lo valen todo, aprendí muchísimo, me dio como los valores que necesitaba, entonces por ese lado estuvo bien. Relaciones Relaciones, afectivas. pareja, sí, Sí. sí, tengo una pareja en este momento, vivo con ella, bien, felices. ¿Te acompaña en este proceso? No, ella es abogada, me ayuda, desde sus conocimientos, que es algo que vamos a hablar más adelante, que yo siempre me he enfocado que todos desde nuestros conocimientos podemos mejorar vidas. Ella desde su conocimiento de abogada me ha ayudado muchísimo a entregar, a cumplir mis sueños con los niños, a entregar los dispositivos, pero siempre ahí apoyándome, porque igual cuando estás emprendiendo o
digamos, yo por lo menos viajo muchísimo todo el tiempo, pues necesitas a alguien que entienda eso que estás haciendo y que te apoye y que también le guste el tema que estás haciendo, ¿no? Bueno, hablemos de esa educación superior, universidad. Empezaste a buscar resultados en tus tesis, en tus proyectos, empezaste por el agua, Sí, terminaste por otro lado. Hablemos un poco de la universidad que sí. hiciste, dónde estudiaste. Yo soy diseñadora industrial, estudié en la Universidad del Bosque. Eh, bueno, ¿por qué diseño industrial? Lo que te decía, a mí siempre me ha gustado armar, desarmar cosas, siempre fui muy buena en números, muy buena, excelente, pero no me veía sentada en una oficina, porque de verdad soy muy hiperactiva, todo el tiempo estoy haciendo algo. Entonces escogí diseño porque quería crear cosas, quería una carrera que me diera esa oportunidad de yo poder solucionar una necesidad. Empecé con agua, sí, porque cuando tuve mis primeros proyectos me basaba en una necesidad. Y me acuerdo que una vez me dijeron que unos niños en una zona rural se estaban enfermando del estómago. Entonces yo pregunté, bueno, ¿por qué estarán enfermos del estómago? No es solamente darles un antibiótico o algo, sino debe haber algo que está pasando para que todos los niños se enfermen del estómago. Entonces me di cuenta que ellos no tenían agua potable para tomar, tampoco para lavar sus vegetales, sus verduras y frutas. Entonces era una comunidad que pasaba un tanque de agua cada semana y el agua no les alcanzaba para lo que necesitaban. Entonces uno de mis primeros proyectos fue crear un filtro de agua lluvia que recolectara el agua para compartir el agua a su comunidad. Entonces siempre fui enfocando mis proyectos, mis materias o lo que yo iba haciendo a solucionar una necesidad. Muchos de estos fue enfocado al pueblo de Maya, Cundinamarca, como que preguntaba, bueno, ¿y qué les hace falta en el pueblo? No, pues acá no hay alcantarillado. Ah, bueno, entonces hagamos baños sépticos. No, acá falta tal cosa. Y, por ejemplo, cuando estaba empezando mi tesis de grado, le pregunté a una de mis tías, ¿qué cree usted que sería bueno? Porque si yo voy a dedicar un año de mi tiempo, quiero que sea algo que se use, no que quede en una tesis, no que quede en un producto, sino guardado ya en maqueta, sino que sea algo que se utilice realmente. Y ella me decía, ¿sabes? Acá las mujeres solamente vamos a hacernos una citología cuando tenemos hijos, porque nos queda muy lejos Villavicencio, era el centro más cercano. Entonces mi primer proyecto, mi primera idea de proyecto era hacer como un vehículo portable para llevar ese tipo de servicios a esas zonas distantes, citologías, vacunación, odontología, servicios que la gente jamás se hace en esos pueblos. Pero en un diciembre que viajé al pueblo, yo creo mucho en Dios, no sé, o en que todo pasa porque tiene que pasar, y estaba caminando y conocí o escuché a un niño llorar. En ese momento mi hermanita, que tiene 12 años, tenía un año. Entonces yo soy muy afín con los niños, tengo esa conexión con los niños. Y escuché a un niño llorar y pues en un pueblo pequeño, es que es una inspección, o sea, no tiene nada, o sea, no Cuatro tiene, cuadras a la redonda. sí, alrededor del parque. Sí, No tienen un hospital, no sí, tienen sí. nada en el tema de salud. Y escuché llorar a un niño, entré a la casa y al lado del niño había una niña, boca abajo. Lo primero que identifiqué era que la niña tenía la cabeza más grande que su cuerpo, Ok. pero no sabía ni qué hacer con ella. La volteé, llamé a la mamá y le dije, ¿qué tiene tu bebé? Me dijo, no sé. Cuando nació me dijeron que tenía algo en el cerebro, que comprara una pelota y la moviera. Y yo, ¿cómo así? Nunca las llevaba al médico. Me dijo, no, tengo dos hijos más. Cuando la niña nació con su discapacidad, mi esposo me abandonó. Ganaba, en ese entonces, la mamá se llamaba Yorleni, ganaba 170.000 pesos al mes sembrando piña. Pues, obviamente un pasaje en bus a Villavicencio le costaba 40.000. Claro. Nunca pudo llevar a su niña a un diagnóstico. A la niña la alzó, la puso en un coche. De hecho, la niña estaba sola porque la mamá podía trabajar medio tiempo, no tenía quien le cuidara a los niños. Dejaba a los niños a cargo de una niña que tiene 7 años. Una situación muy difícil. Mm, la ponía en un coche que estaba en muy malas condiciones. Entonces, lo primero que hice fue comprarle un coche. Dije, bueno, le compro un coche y ya sé que la niña va a estar mejor. Pero no me pude sacar a Laura de la cabeza. La niña se llamaba Laura, tenía 5 años. Y yo pensando en Laura, en Laura, en Laura, yo, pero el coche no le va a hacer nada. Ella necesita algo más. Y volví a Bogotá pensando en Laura y le dije a mi profesor de tesis, voy a cambiar mi tesis.
Y él, pero ¿cómo así si ya empezamos? No me importa, voy a cambiarla, voy a hacer un producto que no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero hacer algo que le cambie la vida a una niña que acabo de conocer. Con especialistas identificamos que ella tenía parálisis cerebral espástica, que es una de las más comunes en nuestro país, que no es una enfermedad, es una condición que se puede mejorar si se tiene rehabilitación. Yo no quería diseñar un producto que fuera solamente para transporte, sino quería hacer algo que realmente mejorara su calidad de vida, que le diera esa oportunidad de rehabilitarse en casa. Y ahí nació. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una tesis o voy a hacer un producto que yo pueda llegar a Laura, pero solo pensando en Laura. Yo no podía ir a visitar a Laura todo el tiempo porque queda 4 horas de acá. Entonces, una de las cosas más difíciles como diseñadora industrial fue encontrar un centro de rehabilitación que me abriera las puertas. Todo el mundo me decía, pero aquí vienen médicos, enfermeros, fisioterapeutas, pero no vienen diseñadoras. ¿Qué va a hacer acá? Yo decía, solamente necesito observar, necesito ver a los niños, cómo trabajan los niños, cómo hacen los niños para tener rehabilitación. Bueno, conseguí uno que me abrió las puertas, después encontrar y entender qué era la discapacidad, porque no soy médica, no tenía nadie alrededor mío que tuviera algún tipo de condición similar. Entonces aprender esos términos, o sea, fue muy difícil para mí leer tesis sobre gente que ya había hecho algo como, ¿qué es la parálisis cerebral? ¿Por qué se da la parálisis cerebral? ¿En qué momento se puede prevenir una parálisis cerebral? Entender que la parálisis cerebral le puede pasar a cualquier persona. No importa si es estrato alto o estrato bajo. Pero ¿por qué hay mayor índice en estrato bajo? Porque son las mamitas que desafortunadamente no tienen para pagar vitaminas, no se hacen el número de ecografías que necesitan hacerse. O muchos de nuestros casos es porque las mamás necesitan una cesárea y el médico no la autoriza y el niño llega mal. Entonces son situaciones que aprender a entender eso fue muy difícil porque yo decía, ¿yo en qué me estoy metiendo? Es un tema totalmente nuevo para mí. La primera vez que fue a un centro de rehabilitación, me acuerdo que había un niño al lado mío y empezó a tener un paro respiratorio. Otro niño con autismo que se estaba pegando al mismo. O sea, habían como 20 niños en una habitación amarrados con camisa de fuerza, literal con una camisa, en sillas en muy mal estado. Todo el espacio era negro, gris. No había nada que mostrara que eran niños. Me dio mucha tristeza porque tú vas a un salón de niños y ¿qué ves? Colores, formas orgánicas, sonrisas. Todo es felicidad. Los niños muy pocas veces están tristes. Estos niños eran todo lo contrario. Pero Lady, no te me adelantes, como dice por ahí. Ese trabajo que usted realizó, y yo mirando antes de esta entrevista, leyendo sobre usted, me encontré que está rodeada de mujeres, y usted lo ha dicho. Siempre hay una mujer en su vida. Pero yo quiero que hablemos sobre Blancanieves y nos devolvemos al tema del trabajo. Pero ¿quién era Blancanieves? No, mi mamá, ella desde lo que te decía, desde el comienzo como aportándonos esa semilla o ese espíritu de seguir, de seguir, de seguir. Ella, como te decía, ella fue la única que salió de su pueblo, fue la que arregló la casa de mi abuela, fue la que sacó a toda la familia adelante, por decirlo así. Ella, pues así no tenga como una profesión, es la mujer más inteligente que yo conozco. Lady, pero el apoyo de su mamá, ¿cómo fue cuando decidió dejar a un lado el agua y meterse en esto que es supremamente importante para los niños? Sí, mi mamá es supremamente social. Mi mamá es muy social. Entonces, cuando le comenté la primera vez, de hecho, pues mi mamá conoció a la niña también. Ella siempre me dijo, tiene que hacer algo por ella. Tiene que pensar en algo bien hecho para ella. Tiene que pensar en que es algo que para las personas que no tienen recursos. Entonces, ¿cómo va a hacer para cubrir todo eso? Pero yo tuve el apoyo de ella y de mi hermana gemela desde el momento uno que decidí hacer esto. Desde el momento porque yo en ese momento ya estaba trabajando en una agencia digital, yo decido renunciar a mi empleo para dedicarme 100% a esto. Obviamente les dije a ellas, bueno, o sea, voy a tomar esta decisión tomando un riesgo,
porque también me acuerdo que en ese entonces conseguir un trabajo para un diseñador industrial bueno, todavía también no era muy fácil. Sí. Entonces yo tenía un buen salario, la oficina era bien, todo como ordenado y les dije, ¿ustedes qué opinan? Y ellos, hágale que si necesita algo, nosotros estaremos ahí. Mi hermana de verdad fue mi primera inversionista, mi hermana gemela, ella es publicista. Yo me acuerdo que ella fue excelente siempre en su colegio, en su universidad y todo. Ella ya trabajaba sin graduarse. A los 22 años ya era líder, ¿cómo le decían ellas? Región andina en Unilever. Tenía como 50 personas a cargo y ella tenía 22 años. Ya a los 23 daba clases de especialización en la Universidad del Bosque, ni siquiera tenía especialización, siempre ha sido supremamente inteligente, estructurada, ordenada. Y cuando yo empecé con todo esto, me dijo, renuncie que yo estaría ahí apoyándola. Y así fue, ella me aportaba, me apoyaba económicamente y mi mamá también. Volvamos a Lady. ¿Cómo fue el trabajo que realizó? Perdón, volvamos a Laura. Lady, por favor. ¿Cómo fue el trabajo suyo con ella? Ya el trabajo de mirar, buscar, asistirla, en fin. Bueno, pues como te estaba contando, lo primero era encontrar y aprender sobre la parálisis cerebral, entender el contexto. En una investigación me di cuenta que como Laura, hay más de 300.000 niños que tienen parálisis cerebral según el DANE 2012, porque no hay mucha información tampoco al respecto, que está en como en una división general, así discapacidad motriz, pero que hace falta muchos estudios alrededor de eso. También identifiqué que el 70% de estos niños son niños de bajos recursos, yo creo que es más el porcentaje, y que tienen un índice de crecimiento, o sea que en vez de reducir la parálisis cerebral o la condición, va aumentando. De hecho, uno de los factores más grandes del llano para que nacieran tantos niños con parálisis cerebral fue por el Zika, que en el pueblo se veía mucho. Entonces, el trabajo fue muy duro. Cuando terminé, pues ya todo el tema del primer prototipo, de la maqueta, de todo ese trabajo de investigación, yo tenía la oportunidad de ir a ver a Laura, observar a los niños de ese centro que te contaba, porque ese era mi interés. Yo diseño desde la experiencia, yo no diseño desde la teoría. La teoría te sirve como un enfoque, pero si tú no ves realmente cómo el usuario trabaja, a mí eso no me convence. Entonces yo iba a observar a los niños, entonces el niño hacía terapia boca abajo, y yo veía que la fisioterapeuta ponía una cobija, dos cobijas, tres cobijas dobladas, y eso le tomaba tiempo, aparte era tedioso con 20 niños al mismo tiempo, y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Me decía, no, es que la madera le corta la parte de abajo de los niños. Sí. Entonces yo iba anotando, dibujando, este niño hace esto, este niño hace esto. Yo quería que el producto no fuera obsoleto rápidamente, que era lo que pasaba. Quería que el producto se adecuara a cualquier tipo de parálisis cerebral, porque hay muchísimas. Sí. Y que entre menos niños pudiera excluir del proyecto, pues iba a ser un proyecto más ganador. O sea, quería como romper paradigmas. Con eso empecé. La gente decía, paradigma en ese entonces no era como tan conocido. Y yo decía, quiero ser la primera opción de llevar la solución a la casa. Porque todos estamos acostumbrados de ir a los centros de rehabilitación, de ir y buscar al especialista. Nosotros queríamos ser los primeros en llegar a ellos y en llegar a tiempo, porque son niños que mueren a muy corta edad. Y entonces fue un trabajo de 2 años de trabajo, 1 año de tesis más 2 años aparte de trabajo, donde en esos años de investigación y trabajo estamos hablando que es un producto de salud, sí, que tiene que estar comprobado, que tiene que estar revisado, que tiene que estar pasado con un montón de cosas. Gané un viaje a Estados Unidos, a Harvard, por eso me reía ahorita. Me escogieron como uno de los 10 colombianos con proyectos más fuertes en impacto social. Obviamente cubrieron todos los gastos, llegué a Harvard, estaba ya cumpliendo un sueño. De los 10 seleccionaban uno para quedarse 3 meses más en Boston. Me seleccionaron a mí, así yo no hablara bien inglés ni nada, sino que el proyecto a ellos les gustaba mucho. En esos 3 meses que estuve en Boston me dieron oficina en la mejor parte financiera, o sea, yo estaba con los 25 proyectos mejores del mundo, estaba compartiendo con gente de España, Israel, Francia. Yo era la primera mujer de Latinoamérica en llegar a ese programa. De hecho, recuerdo que tú tenías que pasar un montón de filtros para que te aceptaran a ese programa y aparte tenías que pagar $10,000 para entrar. A mí me llamaron cuando estaba en Colombia, me dijeron, fuiste seleccionada.
Y yo, bueno, pues ya va a estar seleccionada, pero tienes que pagar $10.000 para entrar. Y yo no tengo $10.000. O sea, no teníamos en ese entonces. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue cuando acababa de terminar mi tesis, Ok. 2013, 2014. Yo tenía 22 años, más o menos, 22 años. Y entonces me seguían insistiendo y yo que no tengo. Y lo poquito que tenga lo voy a invertir en prototipos, porque eso es muy costoso. Al final me dijeron, no pagues nada, tu proyecto lo vale todo. Llegué allá a un edificio gigante y me acuerdo que cuando apenas llegué me dice una persona que estaba ahí de afuera, digamos, tú vienes acá a ayudarnos con el aseo, es que las mujeres latinas vienen es a eso. Wow, a mí eso me dio como, Claro. no, yo no vengo a hacer eso, yo vengo a toda la oficina y decían, ¿de verdad? No tenemos a nadie de Latinoamérica en ese programa. Me acompañaron hasta la oficina, estaba mi nombre, Kid Smile, Lady Cuestas, ellos decían, "Ah, eres la primera mujer de Latinoamérica en llegar a este tipo de cosas". Todas las personas que hacían aseo, los latinos, las mujeres, todos eran como su ídolo, todos eran detrás mío, como, ¿cómo lo hiciste? Es un orgullo. Yo me enfermaba y estaban todos detrás apoyándome. Fue una experiencia muy, muy bonita porque aprendí muchísimo. Recibí mi primera propuesta de inversión, sin ni siquiera saber que era una propuesta de inversión. ¿De En cuánto? ese entonces eran como $250.000. Me daban una No visa. tenías 10.000 No y tenía, saliste con no 250. lo acepté. Ah, no lo No lo aceptaste. acepté. ¿Por qué? Ya te cuento. Yo estaba en proceso de patente de invención. Esa es Sí, otra, no sé en cómo lo podemos meter, pero cuando yo terminé mi tesis, me decían, bueno, ese producto no lo hemos visto, hágale patente, sáquele patente. Y yo, ¿qué es una patente? Bueno, me fui a la superintendencia, pregunté, me dijeron, sí, usted puede tener patente, pero cuesta $35 millones en ese entonces sacarla. Y yo no tengo, patente es un proceso muy difícil, de hecho somos muy poquitas las mujeres inventoras en nuestro país. Y yo, ¿será que sí? Bueno, busqué la universidad para que dejemos un stand-by de por qué no tranquila. acepté en Boston. Y le dije a mi decano, me acuerdo, ahí ya había salido en un periódico, me habían hecho mi primera entrevista, y me dijeron ok, usted necesita que la universidad le pague su patente. Yo dije, sí, pero vamos, hagámoslo en conjunto, o sea, compartamos y Claro. crezcamos. No, aquí en Colombia nadie inventa. ¿Usted cree que usted va a poder tener una patente de invención? Fue una lucha tediosa, como se te digo, fue en el 2014. O Sí. sea, tal vez en ese entonces el tema de la patente, la palabra emprendimiento no existía. Yo decía que era emprendedora y, por ejemplo, el éxito me negó su tarjeta de crédito. A todo el mundo se la dan, a mí no, porque era emprendedora. Son cosas chistosas del proceso. Y yo decía, pero ¿por qué no? Podemos lucharlo. Y decía la universidad, no, yo no creo que podamos. Bueno, miremos a ver. Todo lo alargaban, lo alargaban. Yo soy una mujer que a mí me gusta hacer las cosas ya. Si yo me propongo algo, lo hago. Si yo me propuse diseñar algo, lo diseño. A mí me decían, no, pues usted no va a poder diseñar todo completo. Yo es que Laura no necesita una cabecita ni una, necesita todo completo. O sea, siempre que de verdad que me propongo algo, lo cumplo. Y entonces conseguí un amigo que es abogado y le dije, ayúdame porque la universidad primero no me quiere, no quiere que yo lo haga y tampoco quiere ayudar. Entonces, bueno, eso fue un proceso con ellos. Y me dijo, mira, te voy a conseguir una cita con una empresa que se llama Llorea Camacho. Tienes 5 minutos para convencerlos de por qué te tienen que ayudar. Yo era muy chiquita, o sea, para mí 22 años era, o sea, estar en una oficina en Los Rosales, en medio de un montón de abogados. Mi producto no es así como se ve ahorita. Antes era una cosa gigante que me tocaba llevar a mí alzado y llegar allá. Yo estaba así temblando, me acuerdo que me dijeron, ¿quieres tomar algo? Yo, un aromático, por favor. Así. Y me dijeron, bueno, nosotros te podemos ayudar con la patente, pero tienes 5 minutos para contarnos de qué se trata. Y ahí decidimos. O sea, fue mi primer pitch, sin yo saber que era un pitch. Yo cogí mi presentación y empecé, ella es Laura, por ella hice esto. Hay tantos niños, o sea, muy a como lo podía hacer. Ellos se voltearon a hablar y me contestaron, ¿tú sabías que vas a ser la mujer más joven de Colombia en tener una patente de invención en salud? Y yo solo me reía. Y me decían, ella no tiene ni idea. Ella no tiene ni idea de lo grande que es esto. Yo solo me reía como, ¿qué significa? ¿Que sí o que no? Ellos, sí, te vamos a ayudar. Me dieron un equipo como, no sé, 7, 9 personas, liderado por un ingeniero mecánico. Yo tenía a cargo mío como 4 abogados, ingenieros, y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Todos trabajando con esto, con la patente.
porque la patente tienes que ganarle para hacer invención. Bueno, hay dos tipos, modelo de utilidad y de invención. Modelo de utilidad es cuando rediseñas algo que ya existe. Invención quiere decir que no existe en ninguna parte del mundo. O sea, de hecho, yo hablaba con la gente cuando estaba haciendo mi patente y me decían, Lady, pero es que estamos hablando que en este año ya todo, en este tiempo ya todo está inventado. Sí. Y yo decía, pues no, esto no está inventado. Entonces tocaba ganarle al Banco de Patentes Europeo. Perdóname, ¿cómo sabías que no estaba inventado? Yo hice un estudio de mercado. Ujú. Hice un estudio de mercado donde identifiqué que hay muy poco desarrollo en productos para personas en situación de discapacidad. También hice un estudio de mercado nacional e internacional. E identifiqué que la mayoría de productos está diseñado para el transporte, no para la rehabilitación. Ok. Entonces, bueno, también hubo una búsqueda por parte de ellos que costaba muchísimo dinero, donde ellos buscaban en todos los bancos de patentes americano, europeo, canadiense. O sea, estábamos hablando de que le íbamos a ganar a un banco de patentes americano. Eso ya para mí era una locura. Al final encontraron 5 patentes parecidas. Cuando me dijeron esto, yo dije, bueno, pues no importa, seamos positivos, sigamos con el tema. Vamos por modelo de utilidad. Se reunieron todos estaban reunidos y me llamaron, no, ven, queremos decirte algo. Lo logramos. Tienes tu patente, tienes el nivel inventivo, que era lo más difícil, o sea que te van a dar la patente de invención. Mira, cuando me dieron, salió la patente, a mí se me salió una lágrima, mi mamá Claro. también, porque era una lucha muy grande con eso, y mi mamá decía, yo no puedo creer, y eso que mi mamá tampoco ¿Cuánto entendía. tiempo duraron en eso, en ese proceso? 3 años, 4 años. Harto. En el 2016 me la otorgaron. Claro, es que normalmente una patente puede durar hasta 10 años. Porque llega alguien y se opone, y el otro, como Samsung y el otro. Y me explicaban que cuando sacan una patente regular, una patente normal, el solicitante o el dueño de la patente, por ejemplo, era Samsung. Y los inventores eran 1000 inventores, 1000 personas que estaban ahí, pero el dueño era Samsung. En mi caso, para ellos, los abogados, era muy raro que yo fuera la dueña y fuera la inventora. Me decían, eso no pasa. Y aparte, pues, fui nominada a Mejor Patente del Año en Nueva York. Y pues yo no sé si todavía soy, pero fui catalogada la mujer más joven en Colombia en tener una patente de invención en salud. Creo que sí, porque hace poquito hicieron un estudio de mujeres inventoras, solo encontraron 3, que eso ya me parece súper triste. De hecho, aprovecho toda oportunidad para decir a las mujeres que sí se puede inventar. De las patentes de invención que se patentan al año, solo el 5% son patentes de personas colombianas. El resto son empresas extranjeras que vienen y patentan acá. Me parece el colmo, o sea, nosotros tenemos todos los conocimientos, de hecho, por eso llegué a Boston, por eso llegué a Estados Unidos, por eso tanta gente quería. Al tercer mes que estuve allá ya me ofrecieron $1.000.000. Yo decía, wow, mi $1.000.000, mi primer millón, decía, como la canción. Pero yo decía, bueno, obviamente se quedaban con la patente, el porcentaje era muy alto. Y yo dije, bueno, igual no importa. Porque yo decía, bueno, 200, primero fueron $100.000, después 250.000. Yo decía, ¿qué compro con 100.000? Bueno, me puedo comprar ya un carro. Y, o sea, cosas banales que igual, claro, uno tiene yo creo que todos a los 22 años queremos tener nuestro primer carro, nuestra primera casa. Pero yo quería llegar más allá. Yo decía, bueno, cuando se me acabe el carro y la casa, ya perdí todo mi esfuerzo, mi sacrificio, mi invento por un carro y una casa. Yo decía, no. Bueno, ya con el $1.000.000 yo decía, bueno, ya puedo comprar 3 casas. Pero yo decía, no, eso no es lo que yo quiero. Y yo les dije, bueno, pero vamos con los niños de Colombia. Colombia no nos interesa. Si aceptas, te damos oficina en Delaware, te damos visa, todo. Pero Colombia, olvídate de Colombia. Y yo, no, pero es que muchos niños, nosotros sociales no somos nada. Aquí vamos a hacer plata. Quiere plata, le gusta la plata, aquí vamos a hacer plata. Y cancelé. Pero bueno, te escucho y me saltan muchísimas preguntas. En ciertas universidades, cuando hace uno un proyecto de grado, termina siendo la universidad. ¿Cómo hiciste para que no sucediera eso contigo en el bosque? Claro, no quería tocar mucho del tema, pero es importante también. Sí, es. Cuando yo diseñé el producto, que es que con la universidad fue un poco complejo, la verdad, porque desde que empecé a hacer el proyecto, ni a mi profesor le gustó porque decía, el diseño es un estatus social, Ujú. tú no puedes diseñar para gente pobre. Sí, correcto. Entonces fue una pelea porque yo seguía insistiendo en que sí podía. O
sea, yo casi pierdo tesis. Yo necesitaba un 5 para graduarme o sea, todo el mundo pensará que fue la tesis. No, no, fue una tesis súper luchada. Entonces siempre hubo como ese conflicto con ellos de no, usted no va a pasar, retire la materia, bueno, como cosas así. Yo pasé, presenté mi proyecto, votaron por mí como mejor proyecto de tesis, no gané, pero pasé la materia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo le pregunté al profesor y tuvimos una reunión con el decano, le dije, ¿cuánto cree usted que tiene, que usted aportó a esto? O sea, hablando del tema Sí. correcto, no había ningún tipo de aporte, porque siempre fue un tema conflictivo, el tema de lo que yo estaba haciendo. Después, ellos tenían como ser propietarios, pero de la obra. Ok. La obra es la tesis. Que he hecho con mi tesis creo que han sacado como 3 o 4 productos ya. Pero el producto, que igual no estaba terminado porque cuando terminé tesis llegó a un punto que de hecho no es ni la mitad de lo que está ahorita. Y en este punto no era un producto. Ellos no podían ser dueños de eso, tenían que ser dueños de la obra. Sí. Obviamente cuando lo hablamos no se habló de esa manera así Tan, eh, tan amigable. tan amigable. Obviamente tuve que llevar a mi amigo abogado. Les digo, mire, mi consejo es que trabajen ustedes con Lady. O sea, ofrezcanle algo bueno, pero créanle, porque Lady les trae video, les trae cosas y ustedes no le paran bola. El decano me decía, bueno, tráeme un video de comprobación. Yo iba a los 2 meses, ¿viste el video? No, no he tenido tiempo. Y yo, bueno, pues trabajemos, dediquémosle a esto que yo veo salida. No, es muy difícil para una academia también creer en que todos los proyectos van a salir exitosos, también entiendo. Pero sí fue un poco tedioso ese tema de que no querían, de que decían como ella se cree aquí la emprendedora, la empresaria. Y hubo una cosa que ya tocó mi tope de aguantarme el tema con la universidad y fue que un día llegué a la facultad y había mucha gente ahí reunida y me dice el decano, ¿saben por qué ella está aquí? Porque quiere que la universidad le pague lo que ya no tiene con qué pagar. Ese fue mi límite porque, pues, a ver, ya había vivido un montón de situaciones que nadie le tiene por qué importar, donde aprendí que nadie me tiene que pagar a mí absolutamente nada, si yo puedo consciente o con mis conocimientos hacer lo que yo quiera. Entonces dije, no me aguanté más esto y les escribí un correo. Les dije, miren, yo así con ese tema no puedo, o sea, ya sabían ellos que yo tenía el producto era mío. Les dije, yo voy a seguir, voy a hacer mis cosas. Y me contestó el decano, me dijo, no lo vas a poder hacer sola. Ya, ese fue mi cierre con la universidad. Después cuando salí en Caracol y salí en un montón de entrevistas, ahí sí me decían, bueno, ¿y por qué el bosque no está ahí? Yo, llámame a mi abogado. Eh, Cuando salió la patente me llamaron, sí. porque para una universidad tenía una patente es muy buena. Claro. Y me decían, ¿por qué no estamos ahí? Yo, igual, llámame a mi abogado. Yo lo intenté, estuve detrás de ustedes un año y ustedes no creyeron. Y ahora creo que ya han sacado otras patentes. Ya hace como 2 años volvimos, retomamos a hablar con ellos porque fue una rectora mujer que está ahorita y ella me llamó y me pidió disculpas, supo la historia, yo le dije, no necesito disculpas, no pasa nada. Si no hubiera sido por ellos no me hubieran patrocinado la Claro. patente. Todo pasa por algo. Si el decano no hubiera sido así, tal vez yo no hubiera buscado por otras opciones, no hubiera estado en Estados Unidos. Lady, hablemos de esos $250.000. ¿Cuál fue la propuesta que le hicieron para darle esa plata, esos 100.000 primero, esos 250.000 después, ese millón Equity, después? equity, todo era equity, acciones, Ok, tener parte de la patente. pero terminabas teniendo cuánto. Era más del 60%. Ujú. Entonces, pues no, y lo que te digo, o sea, no me importaba ni el equity que me estaban pidiendo. Ni Cogiste la, siquiera lo revisé cogiste la maleta y te viniste para y me Colombia. devolví. ¿Qué Pero pasó? me devolví teniendo ya lo habíamos revisado con una neuróloga de la Universidad de Harvard y un cardiólogo del MIT, que eso era lo que yo quería, que expertos revisaran el Claro. producto. Devolví con un certificado de ellos y dije, bueno, ya tengo el primero, por fin. Ese año, en 2014, íbamos a entregárselo a Laura el 24 de diciembre en el pueblo. Todo el mundo sabía, yo ya había salido en Caracol, en todas las emisoras, ya era la famosa del pueblo, por decirlo así. Entonces la gente estaba esperando que yo entregara el producto. Lo fabricamos, todo súper lindo, y la mamá me llamó un 6 de diciembre, ese mismo año, y me dijo, Lady, no, perdón, yo llamé a la mamá el 6 de diciembre, le dije, ya tengo el producto listo, la mamá feliz, todo el mundo encantado.
De hecho, íbamos a ir a grabar también un televisión y eso. Y 2 días después Laura murió. Me esperó 2 años. Y yo le avisé el 6 de diciembre, ya murió el 8. Hablemos ahora sí de el kit Smile. Lo tenemos aquí, aquí atrás. Quiero que le cuentes a nuestros oyentes, a nuestros televidentes de la emisora, en qué consiste. Claro. Bueno, Kid Smile es la empresa, pero este producto que ven acá es un Gym Smile, es un gimnasio de rehabilitación en casa para niños con parálisis cerebral. Este producto lo creé por Laura, como les estaba contando, y yo quería que Laura realmente hiciera rehabilitación desde su casa, que no tuviera que estar sentada en 24 horas en una misma posición porque eso es lo que lastima, eso es lo Sí. que da escaras, una escoliosis, sino que pudiera hacer diferentes ejercicios. Entonces normalmente lo que nosotros hacemos con este producto es que viene con unos módulos que no sé si puedo sacar aquí con él, ya, que se arman y se desarman. Ven, yo estoy. Eso es. Según lo que queremos trabajar con los niños. Entonces, aquí a ella le va a encantar subirse porque le gusta. Estos módulos trabajan como un rompecabezas. O sea, se arman y se desarman según lo que queramos hacer en cada posición. Este producto que ven acá ayuda a que los niños cambien a más de 10 posiciones diferentes. Si yo quito el espaldar y bajo esta pieza para acá, el niño se pone boca abajo mirando hacia allá. Ahí tenemos una posición muy importante que se llama pronación. Si un niño hiciera esta posición por lo menos unos 15 minutos al día, dependiendo su nivel de parálisis cerebral, puede mejorar hasta un 60% su parte motriz, lo dice el método de Bobat. Yo me basé en ese método de rehabilitación. Es un método español que dice que si nosotros movemos a los niños en diferentes posiciones y movemos unos puntos de control, es donde vamos a encontrar la mejoría en el tema motriz. De hecho, uno de estos se fue para Madrid, España, me lo llevé en el 2019, se lo presenté a la misma que creó el método, que tenía 92 años. La señora me dijo, espectacular. Esa fue una de las primeras revisiones para mí más importantes. Otra cosa, todo funciona por medio de estos pines que ven acá, que se arman y se ajustan a cada posición. También tenemos aquí el control cefálico, control tronco, que es muy importante para tener a los niños siempre en un correcto control postural. El calzón pélvico, eso se llama pieza pies, pieza abductor y pieza espaldar. Estas telas son las primeras telas certificadas de Latinoamérica para niños con parálisis cerebral, son creadas por nosotros, se llama Kid Smile, Porto Smile. Están creadas junto a la empresa Copel, porque nos dimos cuenta que las telas que existían en el mercado no eran las que ellos necesitaban, eran telas que les quemaban la piel. Estamos hablando de una zona que es caliente, como el llano, donde los niños lo sientan con chorcito, con lo que sea, se quemaban la piel. Estas no, están comprobadas contra filtros UV, rayos UV, perdón, contra microorganismos. Cogimos pedazos de esta tela, lo pusimos en hornos muy calientes con sudor, orina y saliva, que son los fluidos que tienen los niños, y no les lastima nada la piel, no se calientan, siempre se mantienen en ambiente, como puedes ver. Y cada color representa algo, como te alcancé a contar un poquito al inicio, nuestras familias son familias de bajos recursos. Son familias que muchas de ellas no hablan español, son indígenas, son familias que tienen situaciones muy complejas. Tratamos de hacer un producto sencillo, entonces cada color representa algo. Los azules y los verdes son netamente estructural. Los amarillos es donde pasa alguna acción, donde lo debo agarrar, donde lo debo doblar, porque esto se pliega y seguramente ustedes van a mostrar imágenes plegado del producto. Y el blanco es donde está el contacto directo con el niño, o sea, donde se debe sentar el niño, donde debe tener la cabeza el niño es acá, donde debe tener su pierna es acá, no acá. Ellos tienen patrón tijera, entonces el pie no debe estar torcido, debe estar en una correcta alineación. Así es que funciona, básicamente es cambiando todo esto de posiciones, no sé si lo desarmo o en otra. Lo estaremos mostrando Ok. ahorita en la entrevista, Sí. pero ven, te pregunto, ustedes tienen una fundación, hablemos un poquito de la fundación primero. Ok, como íbamos en el tema de que Laura murió, Sí. pues yo creé una fundación. De hecho, creo primero la fundación que la empresa. La fundación se llama Unidos para Sonreír, la creé pues por la muerte de Laura. Y la primera campaña que salió se llamó En Memoria de Laura, donde buscábamos a un niño que tuviera una condición parecida a Laura para poderle donar el producto. Pues estábamos arrancando, pensábamos que nos iban a llegar 5 historias máximo. Nos llegaron como 60 historias de mamitas que tenían situaciones muy parecidas.
De hecho, nos donaron de Noruega, llegamos a muchos sitios donde la gente nos conocía y pudimos entregar este gimnasio. Con la fundación hemos ayudado a muchos niños. ¿Qué hacemos con la fundación realmente? Es ser ese canal entre las empresas grandes que nos apoyan a patrocinar estos dispositivos a los niños. Hemos llegado a Chocó, Tumaco, hemos llegado en lancha, en avioneta, a sitios de niños que nunca han podido salir, con historias, wow, que son muy duras, que uno dice, en este momento hay gente que no tiene que comer. Sí, hay gente que come cartón con agua panela, que nos han llamado, le doy cartón para que mi hijo se sienta lleno. No tengo que comer, situaciones de mujeres que han sido violentadas, que su hijo venía bien y el médico le dijo, usted es fuerte, tenga lo normal, y ella sentía que algo le pasaba y por culpa, muchos de estos casos son negligencia médica. Entonces mamás que han sido abandonadas por todo lado, el hogar, el hombre abandona el hogar, son madres cabezas de hogar que renuncian a sus empleos para dedicarse al cuidado de sus hijos y tienen las tasas más altas de pobreza extrema en nuestro país. Entonces, para ellas creamos la fundación. En la fundación no solamente entregamos esto, damos un apoyo psicológico, damos un apoyo de rehabilitación, damos canasta familiar, o sea, donamos mercados mensuales, damos apoyo legal. Hay muchas familias o mamitas que ya tienen prescrita un mercado, una terapia en casa, pero la EPS se la niega. Nosotros con nuestro apoyo legal luchamos por los derechos de ellas, pues ellas no saben cómo hacerlo, nosotros sí. Entonces hemos creado esos programas de acompañamiento y tenemos un último programa que es generación de ingresos. Ya tenemos mamás que han sido certificadas de universidades como el Externado, los Andes, Rosario, con cursos de finanzas, de hoja de vida han sido contratadas, obviamente en el tiempo que ellas pueden trabajar. Tenemos otras mamás que con alianzas que hacemos nosotros con otras empresas como Terpel, les damos su kit en casa para que trabajen en productos que nosotros mismos vendemos. O sea, queremos es que ellos tengan todo su ciclo completo. Si una mamá no tiene que comer, no le va a hacer terapia a su hijo. Si una mamá no tiene un ingreso, también se siente mal porque no hace parte de una sociedad, de una economía. Si psicológicamente se siente en depresión, si su esposo la golpea, si tiene mil cosas, pues ella también se va a sentir sola. Entonces hacemos todo ese apoyo completo. Hasta el momento hemos entregado 560 Gym Smile, 560 familias que están felices en este momento. 4 de nuestros bebés han logrado caminar. Tenemos niños que se sientan solos. Tenemos no solamente niños, sino jóvenes y adultos también. Por ejemplo, un chico que lo estrelló un Transmilenio, que en este momento ya mueve sus brazos, ya se sienta solo cuando antes era un vegetal. O sea, damos oportunidades a gente que no tienen oportunidades, a familias que nosotros decimos que son familias invisibles. Porque una vez hablé con un político que obviamente no va a decir el nombre y me decía, mire, a mí me sale mejor tapar un hueco en una calle, gano más votos que ayudando a una familia. ¿Por qué? Porque son niños que mantienen escondidos. Sí, claro. Y yo le preguntaba a la mamá de Laura, ¿por qué nunca había visto a Laura si siempre venía? Porque en 5 años jamás la vi. Y me dijo, nunca la sacó de la casa. ¿Por qué no la sacas? Me dijo, porque la gente a mi alrededor me critica, Sí. que es castigo divino. Castigo divino. O sea, no somos nadie para juzgar a los demás. Y yo lucho por eso, por el tema de la inclusión. Si en una familia nace un niño en situación de discapacidad, queremos ser su primera opción. Que busque Kids Smile y que sepa que hay alguien que lo está intentando para ayudarles a cambiar su vida. Lady, ¿cómo una persona de bajos recursos que tiene un hijo con parálisis cerebral puede acceder, puede llegar, golpear la puerta a ustedes? Claro, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Unidos para Sonreír en Instagram o Kids Smile, está la página. Nos escriben un mensaje. Mira, nosotros recibimos en promedio unos 80 mamás al mes, mamás y papás. En pandemia, digamos que nosotros en todo este proceso que te he contado, cuando ya logramos terminar el producto, las telas, todo, fue en el 2019. Mira el tiempo, todo el trabajo, ya con Invima, ya con todo. 2019 sacamos los primeros 10 productos y empezó pandemia. Nosotros decíamos, Dios, todo empezando tan difícil que es y empieza pandemia, pero no, para nosotros la pandemia fue como un apoyo, nos dio el impulso. Nosotros pasábamos de fabricar 3 Gym Smile al mes, porque igual esto tiene sus medidas, Claro. es hecho a la medida de cada paciente, es personalizado, los espumas llegan, nosotros los acomodamos, corremos todo.
En pandemia pasamos de fabricar 3 a fabricar 65 en un mes. Fue una locura porque en pandemia todos podíamos estudiar desde casa, todos podíamos trabajar desde casa, pero ellos no podían rehabilitarse desde casa. Y si un niño que tiene una rehabilitación deja de rehabilitarse, no es que se queden como está, es que va a empeorar. Entonces esto no le era bueno para ellos. Yo llegué a recibir en un mes 180 solicitudes por fundación y Claro. por empresa. Por empresa, ¿qué hacemos? Lo vendemos a las personas que tienen recursos, EPS, hospitales, centros de rehabilitación. Pero nos llegaron muchas mamás por fundación, entonces creamos diferentes campañas. Aquí con fundación somos unos toderos. No soy yo sola, obviamente mi socia, ella es administradora de empresas, especialista en marketing, entonces también se encarga de hacer todo lo de marketing. Hoy, que es viernes, están muchos de home office, pero ellas también trabajan los comerciales, los chicos de producción, mi psicóloga también, el fisioterapeuta. Entonces con ellos creamos una campaña que se llamaba Mamás Comerciales. Y como teníamos tantas mamás y no teníamos empresas que apoyaban, porque en pandemia todo el mundo cerró sus apoyos, les enseñábamos a ellas a trabajar en conjunto con nosotros. No hay mejor contadora de una historia que la mamá. Yo no puedo contar qué tiene la niña más que una mamá, pero nadie les ha enseñado. Este producto, por ejemplo, no se enseña si la mamá no recibe una capacitación. La mamá se capacita y se evalúa. Y las mamás salen siendo unas expertas y ellas ya saben, pasaban de no saber ni siquiera qué discapacidad tenían a saber qué es discapacidad, cuál es el diagnóstico, cómo lo puedo ayudar. Tenemos sesiones grupales martes y jueves donde se conectan con especialistas que les enseñan cómo usar el gym, cuál es la mejor manera de hacer terapia. Entonces pasan a tener terapia diaria. Ese es el secreto. Cuando pasas de tener o no tener terapia, porque en pandemia no tenían, por lo menos en este momento yo tengo familias que reciben una terapia al año, por mucho una terapia cada 3 meses, a tener con esto terapia al día y que su misma mamá o cuando tienen terapia en casa son los que promueven ese proceso. Lady, déjame felicitarte, agradecerte muchísimo Gracias. por lo que estás haciendo por los niños de Colombia, porque Muchas te gracias. trajiste esto para acá. Estás trabajando con los niños de Colombia, por esos niños que tienen parálisis cerebral. De verdad, creo que nuestros oyentes, nuestros televidentes, están muy agradecidos y creo que van a llegar muchos correos solicitándole el acompañamiento, Claro, pidiéndoles claro. que los apoyen también a ellos. Claro Muchas que sí. gracias. No, gracias a ustedes. Realmente es importante que muestren esas historias porque yo creo que de otra persona hubiera aceptado los 250.000. Yo creo que sí. Pero creo que en este momento ya pasé esa suma, ya pasamos el $1.000.000 nosotras también, solas acá. No he tenido que dar toda mi compañía a cambio y estamos ayudando a los niños de Colombia y no solamente Colombia, Latinoamérica también. Y seguimos cumpliendo sueños. Bueno, Gracias. estaban escuchando ustedes a Lady Cuesta, los estuvo acompañando el día de hoy. Mujeres que se destacan, mujeres emprendedoras y mujeres inventoras. Muchísimas gracias, volvemos a encontrarnos el próximo lunes aquí en Facetas, 1:30, 2:30 de la tarde por la 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Digital Francisco José de Caldas.